Muy bien, muchachos, gracias por conectarse, muchachas. Buenos días a todos, bienvenidos. Gracias por estar en esta sesión. Vamos a continuar con el ejercicio que estábamos haciendo el día de ayer. Si no mal recuerdo, teníamos nuestra credencial, nuestra tarjeta que medimos. Vamos a seguir calculando el error que cometemos y haremos un ejercicio adicional. También vamos a revisar el día de hoy cómo va a ser nuestro trabajo de laboratorio de la práctica número 1 que vamos a realizar. Les comento que los equipos ya están formados, los vamos a revisar al ratito. Yo ya los formé por esta primera y única ocasión. Yo designé los equipos. Para las siguientes prácticas ustedes podrán elegir su equipo, pero en este caso van a trabajar pues con quien les haya tocado. Y fue pues de alguna manera de acuerdo al orden en que se registraron en la encuesta que habíamos planteado al principio del semestre. De ahí tomé sus correos y con eso voy a compartirles el documento en el que vamos a trabajar su reporte de práctica, pero bueno, ya lo veremos hacia la segunda parte de esta sesión. Ahorita vamos a continuar con el ejercicio para que acabemos de hacer el cálculo de errores para la tarjetita, para la medición de esta tarjetita o de la credencial que tienen la misma medida. Vamos a acabar de determinar esos errores. Muchachos, antes de empezar con eso, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, algo que quiera compartir con la clase? No, profe. Gracias, Perla. Bien, entonces voy a compartir mi presentación. Permítanme tantito. Voy a compartir mi presentación que utilizamos ayer, perdón. Otra vez. Y vamos a continuar con este ejercicio. El día de ayer nos quedamos propiamente en la determinación de los errores. Habíamos revisado previamente la teoría de este tema. Vamos a darle oportunidad a mi máquina que responda porque creo que todavía no calienta sus motores. Está muy lenta. Bien, vamos a continuar, muchachos. Permítanme tantito. Parece que ya va a responder. Ya brincó. Entonces revisamos los conceptos de la medición de los errores. Y nos quedamos en el punto en que estábamos realizando el ejercicio. Aquí determinamos los distintos errores que podíamos tener en una medición y cómo los íbamos a determinar, cómo los íbamos a calcular. Y el día de ayer estábamos haciendo ya precisamente el ejercicio de la determinación de los errores. Las compañeras nos hicieron el favor de tomar la medida de esa credencial o de esa tarjeta que tenían a la mano y esos fueron los resultados que obtuvimos. Y a partir de esa serie de mediciones vamos a generar nuestro cálculo de errores. En este caso calculamos primeramente el error absoluto para cada una de las mediciones. Para eso necesitamos, previamente calculamos el promedio o la media aritmética de todas las mediciones porque es una de las cosas que vamos a necesitar en este cálculo. Ese promedio es esta X que tiene una rayita arriba. Y entonces calculamos este error absoluto restando ese promedio menos la medida que cada una de ellas hicieron y encontramos los valores que están aquí en la tabla. Y después procedimos a calcular el error absoluto, que es lo que estamos en el punto en el que estamos. Ya se hizo para el primer caso, para la medición que tomó Verónica. Ya hicimos el cálculo del error relativo y obtuvimos esta cantidad. Les decía que aquí es importante checar en su cálculo, no dejarse llevar por la primera cantidad que ven aparecer,
porque frecuentemente van a aparecer una cantidad como esta, una cantidad de notación científica, que es 8.86 por 10 a la menos 3. Entonces eso hay que pasarlo a una cantidad en decimal, porque si no vamos a sacar un error de más del 800%, que no es, que no es creíble, que no es adecuado además. Entonces hay que pasar esta cantidad siempre a decimal. Tengan cuidado, les va a ocurrir frecuentemente cuando calculen este error relativo. Y entonces vamos a continuar, muchachos, calculando los errores relativos para las siguientes mediciones. Vamos con la medición que hizo Perla. Entonces vamos a calcular su error relativo. Ahí arriba tenemos la fórmula. Ese error relativo es la división entre el error absoluto que tiene Perla. En este caso el error absoluto de Perla es de menos 0.08. 0.08 centímetros. Y aquí dividido entre la media, que es el valor que obtuvimos aquí, el promedio de todas estas mediciones, que es 9.92. Y es el mismo caso de arriba. Es exactamente el mismo caso de arriba, entonces pues ya tenemos el resultado de este error relativo. Si hacemos esta operación, recuerden que estas rayitas que están junto al número de arriba, quieren decir que es el valor absoluto, y entonces vamos a obviar, o sea, vamos a hacer caso omiso, no le vamos a hacer caso al signo negativo, solamente vamos a dividir la cantidad .008 entre 9.92, y eso nos va a dar pues la misma cantidad que arriba tiene. Finalmente vamos a llegar que esto es 0.00886. Muchachos, muchachas, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario con respecto a este cálculo de error relativo? No, maestro. No, maestro. No, profe. Bien, vamos a seguir entonces con los otros. Pero le falta ahí el por 10 a la menos 3, ¿no? No, aquí ya lo escribí al final, sin la potencia. Cuando es por 10 a la menos 3, me hubiera quedado 8.86 por 10 a la menos 3. Yo ya corrí mi punto 3 lugares hacia la izquierda, entonces ya me quedó la cantidad Ya, de sí. decimales, ¿vale? Bien, vamos a hacer lo mismo entonces para la, perdón, para la medición que hizo Antonia. Vamos a sacar su error relativo, que es dividir el valor absoluto de su error absoluto, que fue 0.12, entre la media, que es de 9.92. Ya no voy a poner las unidades, pero ya vimos arriba que las unidades que tienen arriba y abajo son la misma, entonces se eliminan, y entonces esta es una característica de este error relativo, no tiene unidades. Y entonces, muchachos, ayúdenme con sus calculadoras. ¿Cuánto es .12 entre 9.92? Es 0.012. ¿0. Qué? 0.012. 0.012. ¿Ok? Y ese, si te dan cuenta, les da directamente en decimal, pero puede ser el caso que les dé la cantidad como arriba. Aquí ya no hay tanto problema, porque aquí ya está bien esta cantidad, ya no hay que ajustarle nada. Y le hacemos lo mismo para el caso de Eva, que midió con su regla esta cantidad de 9.9 centímetros. Dividimos su error absoluto, que en este caso fue de 0.02. Y lo dividimos entre 9.92, que fue el promedio de nuestras medidas. ¿Me ayudan con su calculadora, muchachos? ¿Cuánto es .002 entre 9.92? 2.016. 6 a la menos Por 10 a la menos 3. Menos 3. 2.016 por 10 a la menos 3. Sí. Ok, entonces aquí es donde hay que ver y tener cuidado, porque aquí necesitamos escribir esto como con todas sus siglas, perdón, con todas sus cifras, esta cantidad. Entonces tengo que quitar esta potencia de 10. Esta potencia de 10 a la menos 3 me dice que tengo que correr mi punto 3 lugares hacia la izquierda. Y cuando eso sucede, pues tengo que agregar los ceros necesarios aquí antes de
este punto, después de este punto, perdón, antes de este 2. Entonces tengo que escribir esto así, como 0 punto. Luego vienen 2 ceros que no aparecen ahí, pero que tengo que llenar aquí. Y luego mi cantidad, 2016. Ahora sí, ya está expresada en, con todas sus decimales, con todas sus cifras. Y ya tengo entonces mi cálculo de error de las 4 cantidades, de las 4 medidas que hicieron Verónica, Perla, Antonia y Eva. Y finalmente lo que tenemos que calcular es nuestro error porcentual. Voy a cambiar de color. Vamos a calcular el error porcentual. Recuerden que lo podíamos simbolizar como una EP o como una E con un por ciento aquí. Mi error porcentual entonces va a ser igual a mi error relativo que acabamos de calcular en la columna anterior. Una vez que determino mi error relativo, ya puedo calcular mi error porcentual simplemente multiplicando esa cantidad por 100. Y esto lo voy a expresar en unidades de porcentaje. Voy a poner aquí. Las podría poner aquí en el encabezado de la columna, nada más que no le dejé espacio. Bueno, pero ahí está, esas son sus unidades. Y lo único que tengo que hacer es tomar este valor que tengo aquí para calcular el error porcentual. Este valor que calculé antes de 0. Escribí ahí por ciento, de 0.0086. Y lo voy a multiplicar por 100. ¿Cuánto me da eso, muchachos? 0.886. Ok. Aquí me faltó un 8. Gracias. 0.866. Ya no es necesario que ponga las unidades, ya las puse aquí arriba. Este porcentaje me dice que todo lo que está aquí son... Profe, ¿Sí? Es 886. no, sí está bien. No, digo, es a mí me sale 8.6. No, a ver, chécale que tenemos .0086. Cuando multiplicamos por 100, resulta que corremos el punto 2 lugares a la derecha. Me queda .886. El 66 había sido cuestión de mi dislexia, pero el resultado es este, .886. A ver, verifícalo. Sí, profe, sí está bien. Ah, sí. Sí, es Ajá. ese. Ok, ahí puede ser un error a la hora de capturar el número, pero ya está corroborado. Bien, y si hacemos lo mismo para el caso del error de Perla, pues como es el mismo valor de arriba, pues vamos a obtener el mismo resultado. Entonces nada más vamos a indicarlo aquí, .00886 multiplicado por 100. El que luego digo una cosa y escribo otra es cuestión de mis dislexia, muchachos. Ya saben que ya les he comentado que tengo luego problemas con que digo una cosa, pero escribo otra y además pienso una diferente. Entonces, pues creo que si a alguien le pasa, pues se identificará conmigo. Pero bueno, ya cuando hago este producto me queda que esto es 0.886. O sea, esto es menos del 1% de error. Es 0.866%. 886% del error. Vamos a ver finalmente, bueno, después el error porcentual de la medición que hizo Antonia, y eso va a ser igual a la cantidad que tiene aquí de .012, que es su error absoluto, perdón, su error relativo, multiplicada por 100. En este caso, ¿cuánto me da? 1.2. 0.2. Y finalmente el error de la medición que realizó Eva, el porcentual va a ser igual a 0.02016 por 100. Si hacemos ese cálculo me da 0.2016. 0.2016. Ok. Pues ya tenemos calculados los 4 errores. Los 4 errores de
estas 4 medidas que se tomaron, que tomaron 4 personas diferentes con diferentes instrumentos. Y entonces lo que podemos destacar aquí, muchachos, ¿cuál fue el error más grande? ¿De qué tamaño fue el error más grande? De 1.2%. ¿De Antonia? De Antonia, de 1.2%, fue el error más grande. ¿Y el más pequeño? En 4. 4, el de Eva, de 0.2%. Pero bueno, todos estos errores, así con estas cantidades de 1.2%, errores que encuentren ustedes de 4 hasta de 5%, puede ser que sean todavía válidos, que sean correctos. Lo que no es correcto es que encuentren errores del 80%, del 100% o del 300%, del 800%, eso no es correcto. Cuando encuentren errores de ese tamaño, hay que revisar, muchachos, porque seguramente pudo haber sucedido que no adecuaron esta cifra. Por ejemplo, si hubiéramos tomado nada más del primer error relativo, si no hubiéramos hecho caso al 10 a la menos 3 y multiplicamos 8.86 por 100, hubiéramos obtenido un error de 886%, que eso ya no es lógico. Eso quiere decir que medimos algo que medía 1 centímetro, lo medimos como si fueran 8, entonces pues no es posible, es un error demasiado grande. Entonces vamos a, muchachos, cuando hagamos un cálculo de este tipo, chequen al final que sus errores estén en ese rango entre el 1 y el 5%. Si eso ocurre, pues el resultado es más fácil que sea correcto. Si tienen errores muy grandes, cercanos al 100% o mayor del 100%, entonces algo falló. Hay que revisar su cálculo. Y bueno, ya aquí está el error. Lo demás que podríamos hacer es calcular a lo mejor un promedio de este error para sacar el error promedio. Y simplemente haríamos lo mismo, sumar todos estos y dividir entre 4. Si se dan cuenta también, en este error porcentual ya no hay ningún negativo, todos son positivos. Aunque aquí en el primer caso del error absoluto teníamos 2 negativos, para el error relativo ya no tenemos ningún negativo y menos en el error porcentual. Entonces hay que tener cuidado también con eso porque eventualmente se olvidan de este signo y siguen acarreando el signo hasta el error porcentual. Entonces no hay errores porcentuales negativos ni errores relativos negativos. El único que puede ser negativo o positivo es el error absoluto. Y bueno, así de fácil y sencillo calculamos este error. Aquí lo importante entonces es saber que cuando medimos cometemos cierto error y aquí vemos de qué tamaño es el error máximo que podemos cometer cuando estamos haciendo estas medidas. Y bueno, eso nos permite tomar alguna previsión en caso de que necesitamos mucha precisión en esta medición. Si ya sabemos de qué tamaño es ese error, con eso será suficiente para estimar qué tan confiables son nuestros resultados. Muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? No, profe. No, maestro. Bien, gracias. Entonces vamos a hacer un ejercicio adicional, muchachos. Voy a dejar de compartir esto por el momento. Y ahora vamos a requerir otros voluntarios que nos apoyen. Vamos a darle oportunidad a los compañeros que participen. Tengo aquí una hoja tamaño carta. Una hoja de tamaño carta. Esto es lo que vamos a usar como lo que vamos a medir ahora. Y bueno, tengo mi escalímetro. Vamos a medir nuevamente en diagonal nuestra hoja. Con mi escalímetro pues tendría que ponerlo varias veces hasta completar la medición de mi diagonal. Entonces a lo mejor no es un instrumento que se preste mucho. A lo mejor podría medirlo mejor con mi flexómetro porque lo haría en una sola medición. Y sería más adecuado. Pero bueno, con el elemento vamos a tener que medir con el elemento que tengamos a la mano. Y vamos a hacer este ejercicio ahora. Vamos a medir una hoja de tamaño carta que se supone pues todos los deben de fabricar bajo un estándar en un mismo tamaño. Pero vamos a ver que de pronto cuando midamos pues van a salir cosas medidas diferentes para cada uno. Y pues ese es lo que ocurre en la vida real y en todo momento cuando queremos hacer mediciones. Pues siempre habrá alguien que mida diferente y
pues debemos recordar que existen errores a la hora de la medición. Vamos a ver qué nos dice el chat. Okay, que le está fallando el internet, normal. No hay problemas cuando se les falla el internet, se tengan que salir, bueno, lo saque, pues se vuelven a conectar y en cuanto los vea, pues les daré acceso. Bien, muchachos, entonces vamos a requerir nuevamente cuatro compañeros que nos apoyen. Permítanme tantito. Que nos apoyen haciendo su medición y vamos a calcular luego el error de estas mediciones, en este caso de la diagonal de una hoja de tamaño carta, que es una hoja común y corriente de las que usamos para hacer nuestras tareas o nuestros trabajos. Vamos a medir su diagonal. Sí, ya ven en presentación, ¿verdad? Ya. Bien, entonces vamos a medir aquí la diagonal de esta hoja tamaño carta. Vamos a medir su longitud. Y vamos a necesitar entonces 4 lecturas, muchachos. 1, 2. Necesito 4 voluntarios que tengan a la mano su hoja y su instrumento de medición para que me digan su lectura, su medición de esta hoja. Primero, Yo, Velázquez Pineda. ¿de tu nombre? Berenice. Ok, Berenice, gracias. ¿Alguien más, muchachos? Yo, maestro. ¿Nombre? Fernanda. Fernanda, Berenice. Ok, y luego Fernanda. ¿Alguien más? Yo, profe. Ortiz García. No escuché el nombre. Brittany. Brittany. ¿Y quién más me dijo por ahí? Yo. Lucía. Lucía. Ok, Brittany. ¿Es con doble T, Brittany, o es una sola T? Con una. Una sola T, ¿verdad? ¿Con I latina? Sí. Ok, Brittany y Lucía. De acuerdo, ya tenemos aquí a las 4 compañeras que nos van a hacer el favor de medir su hoja. Seguramente ya lo hicieron, son muy rápidas. Ya tienen ahorita el valor de sus medidas y las unidades en que midieron. Vamos a ver, Berenice, dime, ¿cuánto mediste en la diagonal de tu hoja? 35. 35 cerrados. Sí, cerrados. 35, ¿qué? ¿Qué unidades? Centímetros. Centímetros, muy bien. Y luego, Fernanda, ¿cuánto mediste? 37. 37, ¿ok? ¿Cerrados también? Sí. 37 centímetros. Bien, Brittany, ¿cuánto mediste en esta hoja? 35.2. 35.2, muy bien. 35.2 centímetros, ¿ok? Y Lucía, finalmente, ¿cuánto mediste? 35.3. 35.3, ok. Entonces, si se dan cuenta, hay una cierta variación en las medidas que tomaron. Una variación en todas las medidas son diferentes. No quiere decir que todas estén mal, no quiere decir que sea una mala medición, es que hay que entender que pues siempre que medimos hay un error intrínseco. Puede ser una cuestión de los instrumentos. Ya veíamos que los instrumentos pueden tener problemas, medir mal. Puede ser que nosotros a la hora de colocar nuestro equipo de medición o nuestro instrumento de medición sobre la hoja, sobre lo que queremos medir, no seamos tan precisos y por eso tengamos esto, pero siempre va a pasar. Lo importante es que cuando tenemos esta serie de mediciones de un mismo objeto, lo que tenemos que hacer es calcular sus errores y bueno, sabremos de qué tamaño es el error que cometimos al medir. Y eso será lo importante para saber qué tan confiables son o no nuestros resultados. Y entonces, muchachos, ¿qué sigue? Ya tengo aquí la medida, que recuerden que la simbolizamos con la letra X.
y tengo las unidades y lo que midió cada una de ellas. ¿Qué sigue? ¿Qué tenemos que hacer a continuación para calcular nuestros errores? Sumar todas las Sacar el unidades. promedio. Sumar todas y dividir, o sea, sacar el promedio. Si calculamos el promedio de esta X, lo simbolizamos con esta X con una rayita arriba, y entonces vamos a sumar nuestras 4 medidas, nuestros 35 centímetros, que fue lo que midió Berenice. Recuerden que estamos en física, entonces también tienen que ir las unidades, más nuestros 37 centímetros, que son los que midió Fernanda, más los 35.2 centímetros que midió Brittany, más los 35.3 que midió Lucía. Entonces, si sumamos todos esas 4 cantidades y dividimos precisamente entre 4, estaremos obteniendo el promedio de la medida, perdón, entre 4, entre n. N si es N si es la cantidad de medidas que hicimos, esa está dada aquí. Esta la podríamos simbolizar aquí. Esto es N, la cantidad de medidas. Y entonces aquí vamos a dividir entre 4. Y si me ayudan con sus calculadores, muchachos, ¿cuánto es la suma de arriba? 35.625. Un poquito antes. Pero ya todo. ¿La suma de arriba cuánto es? 142.5. 142.5. Gracias. 142.5. Y si se dan cuenta, sumé puros centímetros, entonces también tengo aquí centímetros. Y si divido entre 4, ¿cuánto me da? ¿Me dicen? 35.625. 35.625. 625. Ok. Y desde luego son centímetros. Entonces, esta medida, como es el promedio de todas las medidas, se supone que es la medida real, por lo que más se acerca cuando menos a la real, porque ya resulta de sacar de promediar todas las demás. Entonces, bueno, vamos a recordar que aquí teníamos X, vamos a poner por aquí para que nos quede a la mano, a la vista, el promedio, que es un valor que vamos a estar utilizando, que es 35.625 centímetros. Ya está. Y entonces, continuamos con este cálculo. Vamos a calcular después de que ya tenemos la media, pues ya tenemos lo que necesitamos para calcular el error absoluto. Muchachos, aquí vamos a repetir ahorita la fórmula para calcular el error absoluto. ¿Cómo calculo el error absoluto? ¿Alguien se acuerda? El promedio menos la medida. Muy bien, el promedio menos la medida, es decir, esta X, que es el promedio, menos cada una de las medidas, que es la que tomó cada una de las compañeras. Vamos a irlos calculando aquí. Voy a expresar aquí las operaciones para ver de dónde sale cada cosa. Y les voy a pedir que cuando ustedes resuelvan esto en sus ejercicios, en su tarea, también lo hagan. Porque a veces lo queremos hacer, lo hacemos en la calculadora y está bien, pero si nos equivocamos, corremos el riesgo de que no tomamos en cuenta nada de su resultado. Entonces, lo que yo les sugiero es que pongan esas cantidades y si nos equivocamos, ahí nos podemos dar cuenta en qué nos equivocamos. Entonces, si nada más ponen el resultado, ya no sabemos de dónde salió ese dato. Entonces, tengo que restar la media de 35.625 menos la medida que tomó Berenice, que es de 35, y entonces obtengo el error absoluto. Y voy a ponerle solamente unidades aquí arriba para no estar repitiéndolas en cada. En este caso sé que sí tiene unidades y son las mismas en las que medí, son centímetros. ¿Cuánto me da el error absoluto de Berenice? Punto 0.625. 625. 625, gracias. Vamos a hacer lo mismo para de Fernanda. Vamos a restarle los 35.625, que es el promedio. Vamos a restarle a eso la medición que hizo Fernanda. Menos 37. ¿Cuánto me da esto? Menos 1.375. 1.375. Sí. Sí. Gracias. 1.375. Ya está.
Y luego vamos a ver con lo que midió Brittany, esto es igual a el promedio nuevamente, 35.625 menos lo que midió Brittany, que son 35.2. ¿Cuánto me da esa? 0.425. 0.425. Sí. Ok, gracias. 425. Y finalmente la medición que hizo Lucía, la diferencia de 35.625, que es el promedio, menos su medida que fue de 35.3. Da 0.325. 0.300. Ok. Muy bien. Aquí no tuvimos, sí tuvimos un negativo que fue el de Fernanda. Pero bueno, ya calculamos los errores absolutos de las 4 mediciones, tanto de los que hizo Berenice, Fernanda, Brittany y Lucía. Vamos ahora a calcular los errores relativos. Muchachos, recuérdenme cómo calculo el error relativo, a qué es igual el error relativo. Sería eso que dio de resultado el error absoluto entre la media. Media o el promedio. Recuerden que es el valor absoluto, pongo estas rayitas a los costados. El valor absoluto del error absoluto dividido entre la media, y esa es la forma en que lo calculo. Y hay que recordar que en este caso este error no tiene unidades, porque como hacemos la división de una cantidad que tiene unidades con otra división que tiene las mismas unidades, pues se queda finalmente sin unidades. Lo voy a poner así. No tiene unidades no tiene unidades este error relativo. Y vamos a calcularlo para cada caso. Entonces el error relativo para Berenice, esto va a ser igual. El valor absoluto de su error absoluto, que es de 0.625. Y en la media que fue de 35.625. ¿Me dicen, muchachos, cuánto es esta división? Punto 600. 0.17. 0.75. A ver, 0.0. ¿Otra vez? 0.017. 0.17, ok, perfecto. Pues seguramente tenemos más cifras. Cuando menos, muchachos, para hay que tener 3, porque cuando multiplicamos por 100, para poder tener un valor adecuado en el porcentual, cuando menos hay que expresar 3. Aunque tengamos 10, no es necesario escribir las 10, pero cuando menos tenemos 3 después del punto decimal. Gracias. Entonces lo que sigue es, vamos a calcular el error relativo para la medición que hizo Fernanda, en este caso el valor absoluto de menos 1.375 entre 35.625, que es el promedio de las mediciones. Más feos me salen. Pero bueno. ¿Cuánto me da a mí, muchachos? El valor absoluto de menos 1.375 entre 35.625. Menos Menos 0.038. 0.038. A ver, chéquenle. Dije Es el valor 0.038. absoluto de menos 1.375. Recuerden que cuando digo el valor absoluto de menos, ya no le hago caso al menos, es simplemente 1.175. No hay negativos aquí. Es 0.038 el resultado. Ok, 0.038. 38. Gracias. Eso es importante porque generalmente suele ser causa de error. Por eso insisto en recordárselos. Gracias. Entonces, finalmente, bueno, todavía no finalmente, vamos ahora con el cálculo del error relativo de Brittany, que me dio su cálculo, su error, perdón, su error absoluto fue de 0.425, que vamos a dividir entre el promedio de 35.625 para encontrar su error. ¿Cuánto fue? ¿Cuánto es esta división? 0.011.
0.011. Ok, perfecto, hasta ahí vamos bien. Finalmente vamos a calcular el de Lucía, su error relativo, dividiendo el valor absoluto de su error absoluto de 0.325 entre el promedio, la media que es de 35.625. ¿Y cuánto me da? 9.12 por 10 a la menos 3. 9.12 por 10 a la menos 3. 0.0091. Ok, vamos a hacer las dos cosas para que veamos por qué eso suele ocurrir. ¿Cómo les dio la calculadora? 9.12 por 10 a la menos 3. Sí. Ok, 9.12 por 10 a la menos 3. Esto es frecuente, hay que tener cuidado porque si nosotros tomamos nada más la cifra y no hacemos caso al exponente o a la potencia de 10, aquí vamos a sacar un error muy grande. Entonces tenemos que recorrer un punto 3 lugares hacia la izquierda y es como nos decía el compañero, es un error de 0.00912, ¿no? Sí. Ok, gracias. Ya está. Entonces ya concluimos con el cálculo de los errores relativos, muchachos. Está por terminarse la sesión. Ahorita que regresemos terminamos de calcular el error porcentual y vemos algunos detalles adicionales. Y resolvemos dudas si escribiera. Muchachos, terminándose la sesión, nos vamos a la pausa de los 2 minutos. Regresamos. Y concluimos con el ejercicio. Ya me dirán ustedes. Bueno, vamos a concluir con el ejercicio y luego veremos los demás detalles que tenemos programados. Sí, Muchachos, hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? no, profe. No, profe. Vale, entonces nos vemos en 2 minutos más para continuar con este ejercicio, terminarlo. Nos reconectamos, por favor. Gracias.